Estamos 24 horas Central. Último minuto. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a 24 horas Central. Y partimos con la imagen de la jornada. 12 horas sin parar, lleva el cuarto día de formalización de Alberto Larraín y los 3 imputados en el caso Procultura. Todo indica que hoy, antes de terminar nuestro noticiario, tendremos resolución de las medidas cautelares. Vamos con los detalles al Centro de Justicia. Ahí está Ángela Mejías. Ángela, buenas noches. ¿Cómo estás, Nico? Y muy buenas noches a todos en sus casas. Claro, continúa la audiencia de formalización en el denominado caso Procultura, un caso que tiene a 5 imputados. Recordemos que fueron 5 las personas detenidas el pasado viernes, toda la cúpula del caso Procultura. Y claro, en los próximos minutos debería haber ya una inminente resolución por parte del 7º Juzgado de Garantía. Yo les decía, ha sido una jornada, tú también lo decías, Nico, una jornada bastante intensa. Esta formalización el día de hoy partió muy temprano, a eso de las 9 de la mañana. Y es el cuarto día de audiencia de formalización. Recordemos que la formalización inicia el día sábado justamente con las imputaciones que realiza el Ministerio Público. Yo les decía, en contra de 5 personas que están siendo acusados en este momento por fraude al fisco. Entre ellos, el cofundador de esta fundación, Alberto Larraín, quien es investigado entonces por fraude al fisco junto a María Constanza Gómez, la representante legal de esta ONG, también María Teresa Abusleme, la exdirectora de estudios de Procultura, Evelyn Magdalena, la exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano, y Gabriel Prado, quien es la pareja de Abusleme y quien fue contratado por el GORE, y de hecho es también esta persona contra quien ya se ha dictado medidas cautelares. Es el único que en este momento cuenta con un arresto domiciliario total y arraigo nacional. ¿Qué es lo que está investigando acá el Ministerio Público? La presunta defraudación de recursos públicos pertenecientes a la Gobernación Regional Metropolitana. Todo esto por un convenio suscrito entre la Fundación Procultura con el Gobierno Regional Metropolitano por más de 1.600 millones de pesos que se firmó entonces para un programa de prevención del suicidio, programa denominado Quédate, un programa que si bien en los primeros meses sí se alcanzó a ejecutar, de hecho se alcanzó a ejecutar por alrededor de 600 millones de pesos, luego la Fundación no lo siguió ejecutando y es ahí entonces la gran pregunta, ¿dónde están estos 1.000 millones de pesos? Eso es lo que está investigando ahora el Ministerio Público en este caso Procultura, que yo les decía, ya es el cuarto día entonces de formalización, pero se espera que en los próximos minutos haya una inminente resolución por parte del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Claro, el Ministerio Público ha solicitado la máxima cautelar de prisión preventiva para Alberto Larraín, fundador de la Fundación Procultura. Esto ha sido considerado por parte de la defensa de Larraín como desproporcionado. Se ha discutido con respecto a si uno de los delitos que imputa la Fiscalía a los imputados, entre ellos Larraín, tiene que ver con fraude al fisco. La defensa de Larraín apunta a que en el tiempo en que se suscribe el convenio con el GORE Metropolitano, él no era funcionario público, por lo cual no daría a lugar, esto es lo que ha sido rebatido evidentemente también por los persecutores, por la Fiscalía, que acusan este desfalco por alrededor de 1.600 millones de pesos. Recordemos, este caso Procultura, una de las tantas aristas o subcasos que se ha dado de los denominados casos convenios que comienzan y se hacen públicos con respecto a lo que fue Democracia Viva. Esta es otra arista u otro caso que ha tenido estos 4 días de formalización, Ángela, luego de que se dictara la detención del psicólogo Alberto Larraín para justamente participar de esta formalización con otros coimputados. Han sido 12 horas, cuarto día. Se espera entonces que el 7º Juzgado de Garantía defina las medidas cautelares. Recordemos, muy importante, este es el inicio de la investigación en lo formal. La Fiscalía, y luego de que se tomen la definición con respecto a las medidas cautelares, también se va a definir cuánto es el plazo de investigación. Se va a desarrollar justamente sobre este caso, en evidentemente lo que han sido meses de investigación y pesquisas por parte del Ministerio Público, una situación que también ha sido bastante delicada para otras autoridades, entre ellos, recordemos, el GORE Metropolitano, el gobernador metropolitano Claudio Orrego, quien también se ha relacionado en la investigación de la Fiscalía a lo que podría haber sido esta operación. Eso es otro punto. Evidentemente estamos con esta instancia del proceso judicial, que es la formalización de cargos hacia Larraín y los otros imputados que tú mencionabas, Ángela Mejías, y que ha sido bien maratónica, hay que decirlo, en términos de ser el cuarto día de formalización y 12 horas, solamente con un receso a mediodía, y a la espera, evidentemente, de que en los próximos minutos se dicte por parte del magistrado lo que serán
las medidas cautelares y también el plazo de investigación. Es el inicio formal de la investigación y lo que va a desarrollarse en los próximos meses con respecto a lo que eventualmente podría llegar a ser el inicio de un juicio oral. Eso evidentemente ya son palabras para otros tiempos. Estamos a la espera de ver cuál va a ser la definición que tome el séptimo juzgado de garantía de Santiago, si es que se llega a lo que fue la petición por parte del Ministerio Público de la medida cautelar, la máxima en este caso de prisión preventiva para Alberto Larraín o otro tipo de medidas. Vamos a otro punto del Centro de Justicia. Miguel Ángel Araya, que ha seguido estas 12 horas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, de audiencia de formalización y también los días anteriores con respecto a los distintos puntos. La parte, en este caso, de la Fiscalía, los persecutores, pero también la defensa de Larraín y el resto de los imputados. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Una verdadera derrota para el Ministerio Público en esta arista del caso Procultura, porque lo que ha definido el séptimo juzgado de garantía de Santiago es decretar, primero que todo, rechazar la prisión preventiva que se estaba solicitando por parte del ente persecutor y también de los querellantes, pero además no deja con arresto domiciliario total, no deja con arresto domiciliario nocturno y solamente quedan con arraigo nacional. Esa es la medida cautelar que finalmente ha determinado el juez Patricio Álvarez en esta larga audiencia maratónica jornada del día de hoy, que comenzó cerca de las 9:30 de la mañana y está terminando ya pasado las 9 de la noche. Esto por solicitud de los abogados defensores de cada uno de los imputados, que le solicitaron al magistrado dictar esta medida cautelar a la brevedad, hasta el término y hasta el despacho total, podríamos decir, de esta audiencia, y es por eso que se ha extendido tantas horas para finalmente entonces dictar esta medida cautelar de arraigo nacional, rechazar la prisión preventiva, pero además no dejar con arresto domiciliario total a Alberto Larraín y a las otras 3 imputadas que estaban en esta audiencia de formalización. Recordemos, si bien fueron detenidos 5 personas el pasado día viernes, solamente 4 estaban en esta audiencia hasta el día de hoy, porque durante el fin de semana uno de los imputados quedó con sus medidas cautelares resueltas. Estas fueron de arresto domiciliario nocturno y también arraigo nacional. Llama bastante la atención lo que ha definido durante hace pocos minutos el magistrado, así que estamos atentos a las reacciones que esto generará por parte del Ministerio Público, por parte de los querellantes, pero también por las propias defensas y los imputados, que deberán salir caminando por la puerta que ustedes ven a mi espalda para dirigirse a sus domicilios, ya que no han quedado con ninguna medida privativa de libertad. ¿Qué es lo que ha considerado el magistrado? Para poder dar una medida cautelar de prisión preventiva, nuestro Código Procesal Penal requiere ciertos requisitos, pide algunos requisitos esta medida cautelar, que es la más intensa, la más gravosa que se considera en nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué no se dio por acreditado? Los A y B del artículo 140, que es finalmente el que determina la prisión preventiva. ¿A qué se refieren estos incisos A y B? Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare, es decir, el juez no dio por acreditado la existencia de delitos que demuestren la existencia de antecedentes que demuestren la existencia del delito. Y por otro lado, el B, que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Ninguno de estos dos aspectos se da por acreditado para el magistrado Patricio Álvarez, ni tampoco una necesidad de cautela respecto de los imputados, y es por eso que quedan con medidas cautelares muy considerablemente menos intensas. Así que estamos atentos a lo que serán las reacciones en los próximos minutos acá en el Centro de Justicia de Santiago. Claro, recordando que este es un inicio formal, yo lo decía, de lo que es la investigación propiamente tal que tiene que llevar a cabo el Ministerio Público, pero de todas maneras hay señales que son bien potentes en términos de lo que fue la detención de Alberto Larraín, las acusaciones por parte de los persecutores a él y el resto de las imputadas en este caso, y por sobre todo la solicitud y los elementos que argumentó la Fiscalía para solicitar la máxima cautelar de prisión preventiva, que son rechazados por el séptimo juzgado de garantía, no solamente para Alberto Larraín, sino el resto de los imputados. Y me quería quedar con un punto que tú mencionabas. Lo que define, y ahí tengo la pregunta, es arraigo nacional. Primero, arraigo nacional y firma quincenal o solamente arraigo nacional. Entiendo que esta es la menos gravosa. Obviamente siempre hay una medida cautelar que va a ser dictada porque hay que sostener y garantizar que la investigación se lleve de la mejor manera, digamos. Pero esto evidentemente es una señal y una derrota, como tú dices, para el Ministerio Público, ¿no?
Es una derrota total para la Fiscalía Regional de Antofagasta, que es la que ha estado liderando esta investigación durante los últimos meses, luego de que por decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, esta causa se le quitara al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, debido a algunas polémicas que se generaron por escuchas telefónicas precisamente en el marco del caso Procultura, y es traspasada entonces a la Fiscalía Regional de Antofagasta. Tú lo decías, es un golpe para el Ministerio Público y además lo que considera el magistrado durante esta resolución, que se iba redactando sobre la marcha. Acá no hubo un tiempo para que el magistrado pudiese redactar una resolución, sino que él iba improvisando esta resolución por solicitud de los abogados defensores, que estaban haciendo algunas exigencias porque, por ejemplo, una de las imputadas, Magdaleno en particular, habría reclamado a su abogada, y eso lo transmitió al tribunal, de que estaba durmiendo con chinches, se habría estado despertando los últimos días con picadoras de chinches. Ese es el nivel de nuestros recintos penitenciarios. Porque actualmente están detenidos, recordemos. Esa imputada, y es por eso que no querían volver a pasar una noche detenidos y estaban solicitando al magistrado resolver lo antes posible estas medidas cautelares. Bien, Miguel Ángel Araya, Ángela Mejía, entonces en el Centro de Justicia, atentos a las reacciones de los fiscales y también los abogados defensores de los imputados, entre ellos Alberto Larraín, fundador de Procultura. En lo concreto, se rechaza la solicitud de la Fiscalía de la máxima cautelar de prisión preventiva. Queda en libertad entonces Larraín y el resto de las imputadas, a la espera de lo que va a ser también la dictación del plazo de investigación para este caso Procultura. Muchísimas gracias. Cualquier novedad, retomamos con ustedes. Buenas noches. Otra imagen del día, otra noticia de esta jornada. Así comenzó la madrugada de hoy. Más de 300 carabineros y funcionarios municipales se desplegaron en el barrio Meix en el tercer operativo que busca erradicar el comercio ilegal y recuperar este espacio público. Encontraron, escuche bien, un mall de contrabando de cigarros y alarmas también de ropa. Se estima de hecho que solo en esta jornada se retiraron al menos 1.500 toldos azules. Antes de que Santiago despertara, Meix ya estaba sitiado. Es una selva, está repleto de toldos, hay mucho comerciante de los ilegales instalados ahí retirando sus cosas. Con más de 1.500 toldos en el suelo, se dio inicio a un nuevo capítulo del plan que busca acabar definitivamente con el comercio ilegal. Pero el control no llegó sin resistencia. Ahí están siendo lanzados algunos estos fuegos artificiales que seguramente están siendo lanzados por personas que no están de acuerdo con la intervención. No logran identificar ni encontrar a quien lanza los fuegos artificiales, pero los vendedores ambulantes no tardan en protestar. Necesito que usted me escuche. Ya hemos hablado varias veces, sí, pero no puede trabajar en la vía pública. Va a seguir cerrada la puerta al precario en la calle, eso va a seguir cerrado. Precario no, Ya. queremos algo ordenado. Ellos lo que buscaban era que los 5.000 toldos azules yo les cobrara un pequeño derecho y eso les permitiera tener un permiso precario, como sucede con un kiosco, por ejemplo, en la calle, y normalizar el toldo azul. Eso no lo voy a hacer. Y es que esta intervención no ocurre de un día para otro. Más de 70 bodegas clandestinas fueron descubiertas en el operativo que se repetirá. Denuncias anónimas permitieron allanar 3 bodegas. Poleras y zapatillas de todo tipo son parte de las 3.500 incautaciones, avaluadas en 300 millones de pesos. La etapa 1 contempló las dos principales calles. La 2 se enfocó en Salvador Sanfuentes y San Alfonso. Esta tercera etapa continuó con el barrido por la calle San Alfonso y amplió el perímetro sumando las calles Sacié, Grajales, Conferencia y Golbet. En calle Sacié, por ejemplo, quedó a la vista el mall del cigarrillo contrabandeado. Hemos encontrado escondido entre las cosas que estaban botadas centenares de alarmas de ropa que muestran que los mecheros que roban en las tiendas venían a reducir acá y por lo tanto aquí había receptación. Así lucía a mediodía el emblemático barrio Meix. Yo vengo de Iquique, pues me encuentro con la novedad de que está todo cerrado. Yo venía a comprar cosas para allá, para el sur, para mi amiga, pero ahora me van a creer por si es verdad. Más de 1 hora 40 viajando en bus, es plata perdida y viaje perdido porque está cerrado el local que necesitaba. Locales y accesos cerrados en los dos sectores ya intervenidos, un escenario poco habitual. Medida de prevención por 24 horas y a solo cuadras de esta postal. A todos nos sirve, pues, a todos, a los comerciantes y sobre todo a la clientela que viene al barrio, que es tradicional venir a Meix, y en esta época al menos que la época escolar.
Nelson y su clientela han sido testigos del auge y la caída del popular barrio Meix. Mi abuelito que partió con esto. He visto todos los cambios que han habido en el sector. Sin importar la época del año, hasta este lugar llegaban familias de todo Chile por su oferta variada y ambiente único. A mitad de precio. O sea, puede encontrar 1 millón de juguetes, en el mall no encontré tanto. Podés llegar a comprar la lista de los niños. Estoy ahora pidiendo los cuadernos y me sale mucho más económico. ¿Será este el inicio de un real cambio? Pero digamos, la intervención más grande ha sido esta. Después, más tranquilidad. Se puede caminar por el sector. Eso, sobre todo, tranquilidad. Para el cliente que viene al barrio Meix, eso le da seguridad. Ahora se puede caminar. Antes no se podía caminar. Yo vengo años, más de 10 años acá a Santiago. Tranquilo, más tranquilo. Eso es indiscutible. La recuperación del espacio público es el principal objetivo. Un rol importante lo tendrán estas rejas. Se han invertido un centenar de millones de pesos en las rejas que se están instalando hoy día. Eso nos va a permitir mantener un buen control de la circulación de personas en este barrio comercial, tener un mall al aire libre. Pero el desafío no es solo retirar el comercio ilegal, también es definir qué alternativas laborales existirán. Vamos a presentarle al municipio un plan de acción denominado Me Formalizo, apoyado por la Cámara Nacional de Comercio en lo que es capacitación, y buscaremos alternativas que se encuadren dentro de las limitaciones que nos pone el municipio para que ellos se puedan instalar en el espacio público. Los operativos continuarán. La meta es ambiciosa, que en marzo el nuevo Meix presente sus calles seguras y recupere su historia y el sitial que durante décadas lo convirtió en un ícono del comercio. ¿Será este realmente el fin de los toldos azules? Solo el tiempo lo dirá. Y finalmente, para el 4 de agosto fue reagendada la preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Esto luego que su defensa reclamara por el poco tiempo dado para revisar la extensa carpeta de la investigación. Tranquila, ¿cómo se está preparando la defensa? ¿Algún cambio de estrategia? Bueno, ahora en la audiencia se va a ver, yo creo que al final de la audiencia mi abogado les puede contar de la cantidad de años. Se esperaba que fuese una audiencia decisiva, ya fuese por el inicio de los preparativos para su juicio oral o por una inminente reapertura de la investigación solicitada por su defensa. Nosotros y el Ministerio Público queremos que se cierre esta investigación y que podamos ir a juicio, pero al parecer la defensa quiere seguir ampliando la investigación. Sin embargo, el resultado no fue ninguno de aquellos, ya que la defensa de la exalcaldesa Katy Barriga desistió de la reapertura solicitada, pero tampoco se conformó con comenzar a preparar el juicio oral. Es deber del Ministerio Público de entregar a las defensas copia íntegra de todos los antecedentes que se han recuperado en la etapa de investigación, cosa que el Ministerio Público al día de hoy no ha hecho. Por lo tanto, el Tribunal de Garantía observó la falta de entrega de esos antecedentes y, por lo tanto, cambió la fecha a solicitud de esta defensa en particular. En simple, el tribunal concedió poco más de 6 meses a la defensa de Barriga para estudiar las más de 140.000 páginas de documentos contenidos en la carpeta investigativa, que pesa cerca de 32 terabytes. En la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva, en la cual hemos tratado de allegar la mayor cantidad posible de medios probatorios para poder acreditar, en este caso, los hechos que son parte de la acusación. Y es que son cientos de antecedentes que durante casi 4 años ha recopilado el ente persecutor para buscar demostrar su participación como autora de los delitos de fraude al fisco, falsificación de documentos de uso público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, por los que le piden más de 24 años de cárcel. Mientras no ocurra la etapa de juicio, toda persona se presume inocente y por lo tanto no existe ningún antecedente que justifique tratar de autor o condenado a una persona. En total, esta es la cifra de perjuicio a las arcas fiscales de la Municipalidad de Maipú bajo la administración de Katy Barriga, más de 32.000 millones de pesos. Esto gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos, según se lee en la acusación de Fiscalía, a la vez que se descompusieron, impidieron y bloquearon los mecanismos de control establecidos por la ley. Pero la exalcaldesa, lejos de aclarar las acusaciones, ha preferido condicionar sus declaraciones. Cuando ustedes hablen de la querella
de fraude al fisco que tiene hoy día el alcalde de Maipú, quien es mi querellante, yo voy a conversar muy bien, tranquila con ustedes. Muchas gracias. Con el cambio de fecha de la preparación de juicio, reflotaron los emplazamientos sobre una supuesta estrategia dilatoria en la defensa de Barriga o si se trataría de una derrota de Fiscalía. No consideramos esto como una derrota, nosotros teníamos una opinión distinta respecto de lo que resolvió el tribunal, puesto que consideramos que si hay que reprogramar era por una fecha posterior. La maniobra dilatoria, no entiendo efectivamente aquello, simplemente pretender que la defensa va a ir a un juicio oral sin tener copia de la carpeta y copia de todos los antecedentes que se le imputan, prácticamente implica no reconocer o entender que implica el derecho de defensa. Habrá que esperar entonces hasta el próximo 4 de agosto para que se concrete la instancia en la que se definirán qué antecedentes, testigos y peritos son incluidos en el que sin duda será uno de los juicios más mediáticos de la década. Ahora. Bien, regresamos al Centro de Justicia, le comentábamos y le informábamos prontamente al inicio del noticiero, se rechazó la solicitud de prisión preventiva para los imputados en este cuarto día de formalización del caso Procultura, entre ellos Alberto Larraín. Escuchamos parte de las declaraciones de la defensa, entiendo, a esta hora está Miguel Ángel Araya. Apropiarse de dinero del fisco, ni nadie que se haya enriquecido de una manera extraña o anómala, eso es lo importante. Alberto, ¿podemos conversar? Les doy las gracias. Pero, Alberto, si no existe delito, ¿dónde quedó los 1.000 millones de pesos de los convenios que no fueron ejecutados? Sí, escuchábamos recién las palabras del abogado Cristian Arias, abogado defensor de Alberto Larraín. Estamos con Alberto. Alberto, estamos en vivo para 24 horas. Les pido respeto, que voy a ir a juntarme con mi familia, así que ¿Pero qué pasó muchas gracias. con el convenio? El dinero que no se alcanzó a ejecutar fueron solamente 600 millones de 1.600 millones de pesos. Todo quedó explicado en la audiencia, pueden buscarlo en los audios. ¿Pero usted nos puede responder acá? Alberto, ¿tiene alguna apelación del Ministerio Público que pueda quedar en prisión preventiva como estaba siendo solicitado? ¿Está colaborando con las demás aristas del caso Procultura? Esto no es solamente acá en la región metropolitana, también hay investigaciones en otras partes de reparticiones del país. Alberto, te insisto en la pregunta, ¿qué pasó con los 1.000 millones de pesos que no se alcanzaron a ejecutar? Estimado, creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos. No, estamos informando. Así que por favor, les pido respeto con mi familia y ya hablamos. A la fuente, a usted es la fuente. Pero eso está en una cuenta, se ejecutó. Está todo en la audiencia. Bueno, en completo silencio se retira entonces del Centro de Justicia de Santiago Alberto Larraín, acompañado de sus abogados, dice que está todo en la audiencia. Alberto, si nos puedes comentar qué vas a hacer, lo siguiente que vas a hacer. Sí, la salida entonces de Alberto... Voy a ver a mi hijo, eso voy a hacer. Ahí justamente las declaraciones de Alberto Larraín a la salida del Centro de Justicia, este cuarto día de formalización. Miguel Ángel, con un tema que es bien relevante. Sí, se rechaza la solicitud de prisión preventiva que pesaría eventualmente, y eso no va a ser así, contra Alberto Larraín, fundador de la Fundación Procultura, y el resto de las imputadas en este caso, en esta audiencia de formalización. Y lo relevante, Miguel Ángel, en un punto A, el tribunal estableció, además de que se rechaza prisión preventiva, se queda con la cautelar de arraigo nacional, estableció el tribunal que no hay antecedentes concluyentes, dice, del concierto entre todos, ni que ellos representan un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo cual no se configura el argumento de la Fiscalía de la necesidad de prisión preventiva en este caso, por ahora. Así es, de hecho es bastante llamativo lo que ocurre acá, Nicolás, porque uno de los imputados, el que comentábamos, Gabriel Prado, él quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional por un acuerdo al que llegó con el Ministerio Público, esperando quedar con medidas cautelares menos gravosas con las que se pretendía que quedaran los demás imputados. Es decir, alguien que tuvo menos participación, según lo que presentó el Ministerio Público, los querellantes y como también lo tomó el propio tribunal, quedó con medidas cautelares más intensas que los respectivos imputados que tendrían mayor grado de participación en estos delitos de fraude al fisco por este convenio firmado entre Procultura y el Gobierno Regional de Santiago por cerca de 1.600 millones de pesos. Es bastante llamativo lo que acaba de ocurrir en este caso y reiteramos, un profundo golpe, una derrota para el Ministerio Público que ha desarrollado esta investigación por varios años, ya desde el 2023 que está ahí este caso con el caso Democracia Viva.
Claro, en esta, una de los tantos casos que han salido de estos casos convenios, ¿no? Este árbol que tiene distintas ramificaciones, uno de ellos el caso Procultura, y a la espera evidentemente también de lo que sea la reacción y las declaraciones del Ministerio Público, recordando que esta es la audiencia de formalización. 4 días intensos, 12 horas de hecho el día de hoy, y a la espera también de lo que va a ser la investigación y eventualmente los recursos que puede presentar la Fiscalía, pero en lo concreto Alberto Larraín y el resto de las imputadas de este caso quedan en libertad con arraigo a la espera de cómo se vaya desarrollando este punto. Miguel Ángel Araya, también Ángela Mejía en el Centro de Justicia y nuestros equipos, muchas gracias. Cualquier novedad, retomamos el contacto. Buenas noches. Vamos a otro tema. El presidente electo José Antonio Kast cuestionó la nominación de Michelle Bachelet ante Naciones Unidas, asegurando que las otras candidaturas podrían perjudicar a la exmandataria. Gabriel Boric, en tanto, defendió la postulación, al igual que su par de México, la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿La nominación de Michelle Bachelet va a ser tema? Este es un tema que le pertenece al presidente de la República. Futuro canciller quien sostuvo su reunión bilateral con el actual titular de esa cartera. Cita que si bien estaba fijada hace días, las preguntas obligadas de la prensa fue la irrupción de este tema. Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. La semana inició con esta declaración. Michelle Bachelet fue oficializada para competir por la Secretaría General de las Naciones Unidas, nominación que concretó el presidente Gabriel Boric antes de dejar su cargo y que no convence al futuro jefe de Estado. Hoy día hay varias candidaturas que podrían perjudicar también la postulación de Michelle Bachelet. El presidente ha conversado con más presidentes, aparte del presidente Lula, aparte de la presidenta de México. Yo no lo sé. Se está refiriendo a posibles candidaturas de Costa Rica y de Argentina, que también podrían competirle a la expresidenta. Y hay más. Apareció también una persona de Ecuador. Por lo tanto, si nosotros queremos ver cómo potenciamos nuestra nación, bueno, preocupémonos de la unidad. Así como yo hablo de la unidad nacional, el presidente de la República también tiene que preocupar la unidad internacional. Argentina fue el primer país en oficializar su candidatura y propuso el nombre de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. A esta nominación se suma la de Bachelet. Además, hay otros nombres anunciados y no oficializados que podrían entrar en competencia. Costa Rica ya propuso a Rebecca Greenspan, actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, y el Líbano a Yvonne Baki, quien al mismo tiempo es diplomática ecuatoriana y contaría con apoyo estadounidense. La actual oposición en Chile mostró su molestia frente a la definición presidencial. Es el amarre más grande que está dejando precisamente el gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva administración. Es realmente lamentable que se haya optado por tratar de amarrar las pretensiones de quienes perdieron la elección. Insistimos de que esta es una candidatura que nace muerta. El propio presidente Boric salió a defender la nominación de la actual candidata de Chile, Brasil y México. Presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional. Espero que en el país también todos estemos orgullosos de esta oportunidad que tenemos por primera vez de tener una secretaria general de Chile, primera mujer en el mundo y además primera vez que Chile presenta una candidatura a la Secretaría General. Pero no solo la máxima autoridad nacional ha defendido la postulación de Bachelet. Primero es mujer, ¿no? Ya toca mujer. Segundo, pues ella fue ya 2 veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo, de atención a los pobres. Respaldo que también entregó el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, este lunes a través de su cuenta de X, tema internacional que ha marcado la agenda en nuestro país y respecto a la cual la futura administración ha evitado profundizar. Como le dije, es un tema que para nosotros empieza el 11 de marzo, es un tema de la presidencia de la República y ahí ¿Pero hubiese preferido ser notificado antes del anuncio que se hizo? No es un tema para nosotros ahora, va a ser un tema para el 11 de marzo. El plazo que tienen los países para presentar a sus candidatos es hasta abril y estos deben sortear al Consejo de Seguridad de la ONU, integrado de manera permanente por países como China, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, cada uno por sí solo con poder de veto respecto a distintas resoluciones, entre ellas de estas características. Ahora.
Sigan buscando, no hay nada que ocultar. Esas son parte de las declaraciones de la abogada defensora de los 3 hijos de Julia Chuñil. En paralelo, como vemos en las imágenes, se intensifican las labores de rastreo en la zona. Catalina Sánchez ha estado reporteando las diligencias y las declaraciones. Vamos con todos los detalles. Catalina, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, claro, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, sector Huichaco Sur, Mafil, región de Los Ríos, ahí se ha centrado la búsqueda de Julia Chuñil por más de 20 días. Se ha visto la labor bastante reforzada por personal policial y durante esta jornada pudimos conversar después de varios días con Karina Riquelme. Ella es abogada defensora de los 3 hijos de Julia Chuñil que se encuentran en calidad de imputados. Uno de ellos se mantiene en prisión preventiva. Abordó varios puntos bien importantes, señalando que no hay nada que ocultar, que han estado de acuerdo con las diligencias intrusivas, como la eventual demolición o destrucción de la vivienda y 2 bodegas ubicadas en el sector Huichaco Sur, y también comenta que los hijos están bien afectados y que no tienen nada que ocultar y que están también de acuerdo con esta eventual demolición. Ha sido bastante enfática en señalar que no habría a su juicio ningún fundamento para poder acusar a los imputados. Ha comentado que la Fiscalía ha señalado que cuentan con antecedentes. A su parecer eso no es así y por lo tanto están ya evaluando y posiblemente agendando próximamente una audiencia para revisar la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, y poder revocarla, que pesa actualmente contra Javier Troncoso Chuñil, sindicado por la Fiscalía como el autor de este eventual crimen. Conversamos con la abogada, vamos a revisarlo de inmediato. Que esas muestras de sangre pueden haber aparecido en cualquier momento de este año y no necesariamente tengan relación con la desaparición. Una fiscal afirma tener antecedentes en su contra y afirma haber resuelto un caso cuando en la realidad eso no ha sucedido. No hay antecedentes ciertos, pero socialmente a ellos ya se les condenó y es por esa razón que ellos no dudaron en decir: desarmen lo que tengan que desarmar, busquen donde tengan que buscar, porque no tenemos nada que ocultar. Claro, la abogada ha comentado que no hay sustento para acusar a estos 3 imputados, 3 hijos de Julia Chuñil. También comentó que ellos se han sentido perseguidos, que han sido acosados socialmente y que están también a la espera y preparando una audiencia para poder lograr revocar la cautelar que pesa actualmente contra quien es indicado como el posible autor de este eventual crimen, Javier Troncoso Chuñil. Fue bastante enfática en señalar que ellos estarían muy afectados y que no tendrían participación en los hechos que indica la Fiscalía. Por ende, han hecho un llamado a poder investigar con sustento lo que a su juicio no estaría ocurriendo actualmente. Perfecto, nos quedamos atentos. Catalina, muchísimas gracias. Buenas noches, que estés bien. Buenas noches. Ahora. Vamos a otro punto del país. El presidente Gabriel Boric encabezó el inicio de las obras de mejoramiento en la Ruta 7, correspondiente a la carretera austral. Ahí está Joaquín San Martín desde Cochrane con los detalles. Joaquín, ¿qué tal? Así es, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, te saludo desde la hermosa comuna de Cochrane, acá en la región de Aysén, lugar hasta donde llegó la máxima autoridad del presidente Gabriel Boric para realizar esta nueva gira. Sí, la semana pasada ya estuvo en el norte, hoy el lugar fue acá, en la zona austral de nuestro país, lugar hasta donde aterrizó el presidente en estos que son los últimos viajes antes de dejar, en este caso, el cargo el próximo 11 de marzo. Y un viaje que estuvo focalizado en temas de conectividad. Es por eso que durante esta jornada vimos, por ejemplo, la inauguración de la nueva conexión vial entre el río Tranquilo, el lago Brown y también la frontera con Argentina. En total 15 kilómetros de ruta que van a permitir a los lugareños acceder hasta, por ejemplo, acá la comuna de Cochrane, y además que permitirán y conectará con lo que es la carretera austral. Terminada esta actividad, el mandatario se trasladó hasta muy cerca acá de Cochrane para poder comenzar con las obras de mejoramiento en lo que tiene que ver con la carretera austral, en el tramo que conecta entre el río Nefe con el río Báquer, además el puente Chacabuco, parte de las obras de mejoramiento, donde el mandatario entregó unas palabras principalmente asegurando que con esto trae mayor prosperidad a los habitantes y además hizo mención a la próxima gestión. Él dice que hay diferencias con José Antonio Kast, pero que no tienen duda que ellos le darán continuidad a estas obras viales. Tenemos parte de las declaraciones por parte del mandatario que pasamos a escuchar. Esto es un esfuerzo importante del Estado, no se logra en 4 años, tiene que ir más allá y por lo tanto son de las políticas públicas, en particular en regiones extremas como esta, que tienen que tener continuidad de largo plazo. Y no me cabe ninguna duda, porque Chile está antes que cualquier diferencia política, que el próximo gobierno, con quien tenemos diferencias políticas, pero nos une Chile, va a darle continuidad sin lugar a dudas a este tipo de obras.
Parte entonces de las declaraciones del mandatario, que mañana continuará con sus actividades hasta la comuna de Chile Chico para inaugurar un hospital, hasta la comuna de Cisne para inaugurar una posta, y el próximo jueves se trasladará hasta la región de Magallanes para terminar su gira en su natal Punta Arenas. Perfecto. Joaquín San Martín, muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Y el presidente electo José Antonio Kast participó como el expositor principal de la 7ª Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en el Parlamento Europeo de Bruselas, instancia donde recordó al senador Jaime Guzmán. Ignacia Jiménez nos cuenta desde Bélgica. Ignacia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ha terminado este primer día de gira por Europa de José Antonio Kast, que inició acá en Bruselas, en particular en la sede del Parlamento Europeo, donde el futuro mandatario se reunió con dos bancadas, dos grupos de parlamentarios del Parlamento Europeo que pertenecen a dos sectores políticos de derecha, conservadores, para terminar esta jornada exponiendo en un foro sobre libertad y expresión y democracia, organizada por los sectores políticos de estos grupos parlamentarios con los que se reunió, pero además por una organización que el propio Kast dirigió hace algunos años, el Politic Network for Values, una organización que defiende la libertad y los valores. Y justamente de eso habló en su exposición acá en el Europarlamento. Volvió a hablar de ciertas libertades que remarcó de manera bien vehemente el presidente electo cuando era candidato presidencial. Por ejemplo, la libertad a la educación, la libertad a la expresión, libertad a la elección en materia de salud. Algunos de los temas que tocó. Defender la libertad, y lo digo por amigos míos, ¿no es cierto?, que han sido abatidos, como fue el senador Jaime Guzmán en mi nación, que por defender las ideas con su voz fue abatido por las balas de los terroristas. Pero no se preocupen, todo va a estar bien. Siempre hay alguien que levanta la bandera de la libertad. Con ese discurso se cierra el primer día de gira por Europa. Parte temprano en la madrugada europea José Antonio Kast a su segundo destino, a Hungría, donde tiene una reunión pactada con Viktor Orbán y también con el presidente de ese país. No el único destino, también está un encuentro planificado para este día jueves con Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. ¿Por qué reunirse con esos dos? Se lo consultábamos al mandatario electo, decía él, para abordar temas de seguridad, pero también de diplomacia internacional y de comercio exterior que podrían ser beneficiosos para nuestro país. Revisemos las palabras del mandatario electo. Yo he tenido la oportunidad ya de estar con el primer ministro Orbán y con la primera ministra Meloni en otra oportunidad, y queremos profundizar en las relaciones bilaterales entre nuestras naciones. Hungría está presente a través de su embajada y de distintos intercambios comerciales con Chile, y Italia, ¿para qué decir?, es un gran inversionista en nuestra nación. Gira express por Europa, que no es el único plan para esta semana de José Antonio Kast, que aseguró que este día viernes debería estar el anuncio de los subsecretarios y también de los delegados presidenciales regionales. Estamos trabajando en eso, dijo el mandatario electo, asegurando que aquí, cuando él ya retorne a Chile a eso de las 9 de la mañana del día viernes, se va a cumplir con el compromiso de anunciar esos nombres. Todavía no está claro cómo va a ser. Lo cierto es que eso sería ya lo último que le queda en agenda al presidente electo cuando llegue este viernes a nuestro país. Ignacia Jiménez, muchísimas gracias, nos vemos. En el marco del Día Mundial de los Humedales, Santiago celebra la protección definitiva de su principal corredor biológico. Hablamos del río Mapocho, que ya es oficialmente un humedal urbano. Un hito para 16 comunas ribereñas desde Lobarnechea hasta El Monte, que deberán también cooperar en su protección. Desde los salares del norte hasta las turberas en el sur, los humedales son las esponjas naturales de nuestro planeta, regulan el agua y temperatura ambiental, protegen contra inundaciones y son refugios críticos de biodiversidad. Ya en los años 70 se estaba observando de que estos ecosistemas se estaban perdiendo de una manera muy acelerada en el mundo.
Por lo mismo, cada 2 de febrero el mundo celebra su importancia bajo la Convención Ramsar y Chile, en ese contexto, dio un importante paso. Este río que usted ve a mi espalda ya no es solo un cauce que cruza Santiago. El Mapocho fue declarado recientemente como humedal urbano en toda su extensión, que va desde la precordillera en Lo Barnechea hasta su confluencia con el río Maipo en el monte. Con esto, más de 77 kilómetros tendrán protección ambiental, reconociendo este espacio como un ecosistema vivo en plena ciudad. Con la declaración impulsada por 16 municipios, ya son 147 los humedales urbanos en todo el país, desde que existe la Ley 21.202, que busca proteger estas superficies. Solo en este gobierno se han declarado 72 a nivel nacional, 17 de ellos en la región metropolitana. Es un lugar que tenemos que poner en valor, que tenemos que cuidar y obviamente también limpiarlo y evitar que, tal como estamos lamentablemente viendo acá, se transforme en un micro basural. Bueno, la declaratoria de humedal protege la intervención de estos espacios. Esto requiere una articulación muy estrecha entre el municipio y el Ministerio de Medio Ambiente. En el sector de Fundo El Retiro, en Renca, la conmemoración de esta noticia y del Día Mundial de los Humedales fue práctica. Cerca de 50 voluntarios participaron en una jornada que comenzó con una experiencia inmersiva, observar materiales acumulados en la ribera para reflexionar sobre el impacto de nuestros desechos, seguida de una limpieza colectiva. Oro, 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 tenemos un tesoro. Estamos preparados para hacer una gran limpieza. Es algo que ha sido creado y que por ende necesita recuperarse. Nos encanta poder proteger la biodiversidad, necesitamos todos estos espacios. Hemos limpiado de esta misma comuna más de 10 toneladas de basura, de escombros, y más de 30 toneladas en estas 16 comunas que atraviesa nuestro hermoso Santiago. A esto se suma el desarrollo de un proyecto que busca compatibilizar la protección ambiental con el uso del borde río como espacio público recreativo. Este espacio en particular de Renca, donde el río no está canalizado, se va a transformar en un parque humedal. Este es un parque que tiene que ser, además, primero que todo, de características inundables. Tiene que tener senderos, miradores, lugares donde también hay recuperación de la biodiversidad. La declaratoria del río Mapocho como humedal urbano protege a 83 especies de fauna, 8 endémicas, 57 nativas y 16 exóticas. Ahora los municipios ribereños deberán crear ordenanzas de protección y todo proyecto en el área deberá pasar obligatoriamente por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en una era en donde estamos más comunicados, los chilenos cada vez llaman menos por teléfono. Así lo reflejó el último informe de tráfico de minutos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Una caída que se arrastra al menos desde 2022 por el avance en las plataformas digitales. Hace algunos años los chilenos caminaban así por las calles mientras hablaban por teléfono. Hoy el panorama es distinto. Sí, los tiempos han cambiado y la manera de comunicarnos también. ¿Prefiere llamar por teléfono o mandar un mensaje? Hablar por teléfono. Mandar un mensaje por WhatsApp. Tal vez muy invasivo llamar hoy en día. No, hablar por teléfono. Yo mando WhatsApp preguntando si puedo llamar. Después llamo, no directo. Prefiero llamarlo. Las respuestas en este caso están divididas, pero lo cierto es que el tráfico de minutos en telefonía móvil cayó casi un 15% durante el año pasado, según cifras que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta es una tendencia que viene hace bastante tiempo. Los nuevos cambios de tecnología hacen que ya las llamadas y las redes telefónicas no son la prioridad y la gente está empezando a utilizar otras formas de llamada, como por ejemplo transmisión de datos, llamadas por WhatsApp, llamadas de audio. Ahora, para muchos, es un tema generacional. Porque yo soy de otra generación, pero encuentro que a veces lo otro, lo escrito, a veces se malinterpreta. Yo lo encuentro normal, porque al final de cuentas es un cambio generacional que se da. Parece que los jóvenes están usando más los WhatsApp. Yo prefiero 1000 veces llamar. No llaman, ¿no? Si me llaman por WhatsApp. Aunque hay jóvenes que aseguran ser a la antigua. Mejor llamar, porque es más fácil comunicarse así, es más rápido, le podéis decir todo a mejor detalle, todo eso. Ahora, en general los jóvenes hoy día son más malos para llamar que... Sí, pero bueno, yo no soy de eso. Mientras que otros solo hablan con grabadoras.
O sea, que me llaman a mí, generalmente son operadoras, son call center o gente, máquinas en realidad. Pero hay más razones para este cambio. Las plataformas digitales habrían jugado un rol fundamental. A ello se suma la multifuncionalidad que tienen hoy los celulares. Antes las personas tenían un teléfono móvil para hablar por teléfono y hoy día hace cualquier cosa menos hablar por teléfono. Se conecta por internet, se comunica de distintas formas, pero ya no usando tu plan de voz, sino que simplemente los de datos, lo que se prioriza. Nuevas formas de comunicación que han obligado a las empresas telefónicas a dar un giro en su modelo de negocios. Lo que está ocurriendo es que las tecnologías actuales son más cómodas. Las personas están en su celular, llaman desde el celular, a veces llaman desde el celular, otras veces llaman desde aplicaciones que usan las redes de datos para hacer las llamadas y han ido reemplazando estos otros mecanismos tradicionales. Llamadas telefónicas que de a poco pierden protagonismo. ¿Para qué decir los teléfonos fijos? ¿Se acuerdan lo importante que eran? Buenos días, señorita, no, buenas tardes. Llamada por cobrar. ¿La acepta? ¿Aló, hijo? De cachilluyo, pues. Archivos que solo quedan en el recuerdo en una era en donde se llama menos, pero estamos más comunicados. Y a propósito de teléfonos, dispositivos móviles, súmate al fenómeno de Mi marido me robó la memoria. Más de 16 millones de visualizaciones en los primeros 6 días de estreno. La nueva forma de ver teleseries en tu teléfono. Disponible en todas nuestras redes sociales de TVN. No se la pierdan. La invitación ya está hecha. Muchísimas gracias por preferirnos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Chao.